Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En el primer semestre del año ha habido más de 17,000 homicidios dolosos, según cifras del Secretariado Ejecutivo. El presidente López Obrador ha dicho que estas cifras son parte de la herencia de administraciones anteriores y que parte de la solución al problema está en la Guardia Nacional. ¿Es así o el crimen organizado está imparable? Veamos el contexto. La herencia recibida por Andrés Manuel López Obrador creció. En el primer semestre de 2019 se han registrado más homicidios y feminicidios en el país que en los últimos 22 años, según cifras oficiales. El pasado 2 de julio, el mandatario reconoció que su gobierno no ha podido disminuir el número de homicidios, delito al que llamó heredado de administraciones anteriores. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que en el primer semestre del año hubo 17,608 homicidios y feminicidios. En 2018 fueron 16,714, un aumento del 4.4%. Se abandonó la seguridad pública, no se atendieron las causas, se dejó de proteger a la población. Los estados con más homicidios dolosos fueron Colima, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Jalisco y Guerrero. El mandatario señaló que será atendiendo las causas como se obtendrán buenos resultados. Los jóvenes se convirtieron en un ejército de reserva para ser enganchados por la delincuencia organizada. La administración de López Obrador ha señalado que para combatir a la delincuencia organizada, la única opción es la Guardia Nacional, un cuerpo militarizado que entró en operaciones formalmente en junio pasado con el despliegue de 70,000 elementos en 150 regiones del país. Cuando aún no se habían aprobado sus leyes secundarias que la regulan, la Guardia Nacional se desplegó en Veracruz después del asesinato de 14 personas. Punto y contrapunto. Tercer tema, y está relacionado con el otro, aunque más bien a nivel nacional, el tema de la delincuencia, el tema de que ha sido el semestre, dicen que es el semestre más violento en la historia de los arranques presidenciales en los últimos 3, por lo menos desde Calderón, Peña y López Obrador. ¿No están teniendo resultados? ¿Están teniendo resultados? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo quisiera empezar este bloque primero recordándole a la ciudadanía que hay un problema inicial que es cómo medimos y qué miden esas cifras oficiales. Las cifras oficiales no miden la magnitud total del delito, es decir, no miden el total de delitos cometidos, sino el número de delitos denunciados por el que se abrió una carpeta de investigación. Entonces, un aumento o una disminución de esas cifras oficiales tiene por lo menos 6 explicaciones. Que sí subió el delito, que subió la denuncia, que subió la investigación de delitos denunciados, que se tipificó mejor el delito que se denunció y se está investigando, la suma de todas las anteriores, o que se mejoró el subregistro de algunos delitos que se reportan desde las fiscalías estatales hacia el sistema. Entonces, dicho esto, no estamos hablando de la magnitud del delito. Quien con las cifras del secretariado diga que aumentó el delito no sabe leer las cifras del secretariado. Punto número 1. Ahora, punto número 2. ¿Qué dicen las cifras del secretariado sobre homicidio? Dicen que volvimos a alcanzar un máximo histórico, pero de nuevo, si uno ve las gráficas del secretariado, lo que vamos a ver son meses que van un poquito así. Entonces, cuando uno suaviza esas curvas para hacer los análisis, empieza a encontrar tendencias un poco más interesantes. Les comento una. En homicidios, este semestre, ¿no? Es de enero a junio de 2019, estamos viendo una disminución del 2% en el aumento de las tasas de homicidio por cada 100,000 habitantes. Segundo dato interesante, siempre es mejor hablar de tasas que de números absolutos porque se descuenta el efecto de que la población crece conforme también crecen los delitos. Entonces tenemos un primer semestre que en realidad, aunque tiene en víctimas absolutas más personas muertas por homicidio doloso, sí empieza a tener una disminución en la velocidad con la que esa tasa crece y entonces podríamos estar frente a una desaceleración del homicidio similar a la que vivimos en 2014. Ahora, ¿tenemos información suficiente para entender cómo se está comportando el fenómeno en todo el territorio y en todo el tiempo? La realidad es que no. La nota mencionaba algunos estados que son punteros en homicidio, de acuerdo a los datos que reporta el secretariado. Pero fíjate que si nosotros hacemos el análisis semestral de esas curvas suavizadas para ver realmente qué está pasando a lo largo del tiempo, surgen otras entidades interesantes como Baja California o Zacatecas. Y yo les traje nada más el análisis de 3 estados
que me parece muy importante. Colima, que es uno de los punteros en donde parecería que el homicidio está completo y absolutamente fuera de control. Baja California y Chihuahua. Si uno estabiliza sus números de esos últimos 6 meses, ¿qué encontramos? En Colima parece que el fenómeno ya se estabilizó, es decir, de venir subiendo mucho, sigue manteniendo unos números asquerosamente altos, reprobablemente altos, pero ya se mantiene un poco más estable. El fenómeno, por ejemplo, en Baja California, que tiene por primera vez en 5 años un descenso en su tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Pero que es descenso en la tasa, no descenso en los números absolutos, en las tasas. ¿Por qué importa? Las tasas de crecimiento. Sí, pero importa porque lo tienes que ponderar de acuerdo al tamaño del estado, es decir, no puedes medir Baja California contra la Ciudad de México, que son poblaciones. No, pero lo que voy es, completamente sigue distintas. aumentando, sigue siendo una tasa de crecimiento. La curva sigue en crecimiento, pero ya no crece, digamos, así, sino está empezando a crecer así. Si sigue la tendencia, podría continuar hacia la baja y por eso es importante analizar las tasas. Entonces, Baja California empieza a ver una reducción de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes por primera vez en 5 años. Yo creo que es un dato que tenemos que tener en el análisis. Y en Chihuahua, tristemente, después de tantos años, de tantas experiencias, de tanto dinero metido, esa tasa semestral lo que nos está diciendo es que los homicidios van al alza. Claro, pero ahora déjame interrumpirte porque otra vez recupero la columna de Alejandro Hope de hoy, que me gustó porque pone una pregunta fundamental, ¿no? A ver, todo esto que estamos midiendo, estos números, qué bueno, pero ¿cuáles son las razones detrás de estos números? ¿Por qué la violencia se ha reducido en Baja California? ¿Por qué en Colima se ha estabilizado? ¿Qué ha ayudado? Fíjate Sus que respuestas no sabemos. Sí, las respuestas no sabemos porque lo que él dice es las instituciones no han cambiado significativamente, la cultura cívica de las personas tampoco necesariamente ha cambiado fundamentalmente, es decir, es el mismo estado que el que tenías hace 2, 3, 4, 5 años. Para algunos estados sí hay explicaciones puntuales. Para Guerrero, por ejemplo, el descenso del precio de la amapola y la migración al tráfico de fentanilo explica el descenso en homicidios. Para Guanajuato, el huachicol explica el ascenso de los homicidios. Para Colima es el tema portuario. Si en Guerrero bajó por el tema de los cultivos ilícitos, Colima funciona. Pero entonces son mucho. cuestiones absolutamente de mercado, incluso los de éxito. Hay cuestiones de mercado, son no acciones de puramente gobierno. Sí. Lo que hace, Eso sí es interesante. Jorge Andrés Castañeda analizó el caso de Colima y sí hay una correlación entre tráfico de estupefacientes sintéticos por los puertos en Colima que con el incremento en sus tasas de homicidio, pero eso es muy focalizado, es decir, tú no puedes decir hay una explicación que hoy en día nos permite decir a qué se debe esto y mucho menos, que es lo más triste de todo, predecir cómo se va a verle A ver, y retomando la idea y retomando lo de OPE, o sea, cuando pone que, o cuando critica o que no se está generando el suficiente conocimiento para llegar a las razones por las cuales en un estado sí, en otro no, lo que él habla, los resortes, que de repente se dan en algunos casos con éxito, en otros se disparan, como en Morelos, 81%, es escandaloso, ¿no? En comparación del año pasado. Pero yo recordaba, leyendo la columna de OPE, algo que dijo Alejandro Madrazo en un foro de federalismo y seguridad, que se me hace muy, muy valioso, y es que lamentablemente, aún entendiendo el entendimiento o haciendo los análisis como los de Jorge Castañeda, que refiere Elisa, Jorge Andrés Castañeda, es que justo la política que está usando el gobierno federal para combatir el crimen es lo mismo que hemos hecho en los últimos 12 años. Y él pone el énfasis en el centralismo de la estrategia, el centralismo de la militarización, que precisamente impide, no hay nada más centralista ni más uniforme que el uso del ejército para combatir el mismo fenómeno, como si fuera el mismo fenómeno con las mismas circunstancias por todo el país. No nos detenemos a ver qué es la necesidad y qué es lo que está pasando exactamente en cada región. Y ese debate histórico que le pudo haber dado la vuelta a esto, lamentablemente ya pasó, creo yo. La gran oportunidad de este sexenio se vino muy pronto con lo de la Guardia Nacional, con la discusión de la reforma constitucional, desde la discusión de la reforma constitucional, y creo que es una oportunidad pues un tanto perdida para empezar a ver este tipo de cosas. ¿De plano lo ves perdido? No hay regulación del mercado de las drogas. Yo creo que es que ya va a ser muy difícil. Es que todas esas cosas, sí, a eso iba. Y yo creo que cerraría justo con justicia transicional, precisamente porque así vamos a entender muy bien cómo se fueron dando las redes criminales y cómo ha evolucionado, los nuevos cárteles que se están empoderando, el Jalisco Nueva Generación, el de Guanajuato, de Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima,
y demás. O sea, para entender todo eso también hay que ver las redes de complicidad de los gobiernos anteriores y de los demás. gobiernos estatales. A ver, Por déjame de todos los escuchar, gobiernos porque nos quedan 2 minutotes de este bloque, cara. Se está yendo rapidísimo. Históricamente, una de las medidas de los gobiernos en general había sido no combatir la delincuencia, sino combatir la percepción del índice delictivo. Y en ese sentido, yo tengo muy claro, por ejemplo, el debate y la exigencia de organizaciones feministas para que sí se tipificaran los feminicidios como feminicidios y no como asesinato doloso, ¿no? Una cosa así. Homicidio doloso. Super. Entonces, en esta ocasión, este juego de cifras también es el que está reflejándose en esta, en esta posición sobre el supuesto aumento histórico al índice delictivo. En realidad, lo que está sucediendo, sin excusar, es que se sigue la tendencia de violencia que se inició hace 2 sexenios, no se ha podido frenar. Y hay un planteamiento del gobierno federal para poder frenarlo de origen, no solamente a través de la Guardia Nacional, sino con todo el plan de paz y seguridad, pero eso, los resultados concretos no se van a ver de inmediato, hasta ahorita no se están viendo. Y que sí, ahorita la exposición tan detallada que hacía Lisa nos refleja, son 2 cosas. Uno, que sí importa mucho el trabajo que puedan hacer desde los gobiernos estatales, pero también desde los gobiernos estatales y desde las redes de complicidad, la pugna por los territorios por parte de los grupos del crimen organizado. Y perdón, eso también fue parte de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Entonces, que fue cuando se desataron los índices de violencia como eran. Y pero por sigue supuesto, siendo lo mismo de la guerra contra el narcotráfico. Es que la pugna de los y hay que revisar ahí, estaría muy interesante hacer una revisión histórica. El presidente ya salió a decir que el crimen no va a bajar si no combatimos el consumo. El consumo de la es lo mismo que Calderón. Cambia un gobierno 15 años estatal. después. Cada vez que Calderón Regresa Vicky como comisionado de adicciones. Pues sí, pero y con ese discurso. Cambia un gobierno estatal y empieza la rebatinga de grupos del crimen organizado para disputarse el territorio. Y eso desata. Yo creo que ahí hay que hacer un análisis muy serio. Y por último, creo que en donde sí hay resultados muy concretos de la estrategia del gobierno federal de la mano de un gobierno estatal es en Veracruz. Con la entrada de la Guardia Nacional se ha reducido significativamente la violencia. ¿Y tú crees que es por la Guardia Nacional? Pues es porque hay una estrategia conjunta y bien armonizada. Bueno, Fer, el tiempo ya sabes, en televisión es un tirano. Te guardamos para el miércoles con un parece comentario. perfecto. Nos tenemos que ir a pausa. El productor Big Brother ya nos está diciendo que tenemos que ir a una pausa. Regresamos con la paparrucha de esta noche.